Hay que ser demasiado miserable. Esa es la palabra de la semana. Como bien lo ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hay que ser muy miserable para utilizar el dolor de la gente como una punta de lanza en la pelea política. Hay que ser muy miserable para utilizar el dolor de la gente como una manera de reposicionamiento político. Hola, mi gente. Sí, decidí hacerlo con alegría porque es que, miren, la tristeza, el dolor, quienes hemos perdido familiares, seres muy queridos, sabemos que es un estado anímico contra el cual debemos de luchar. Y eso no significa relativizar o minimizar lo que sentimos, no, sino que dentro de la aceptación de lo que nos ocurre, de la tragedia, de nuestros dolores y de nuestros sufrimientos, tenemos también que adoptar una actitud proactiva para vencer ese desánimo, ese dolor que no se cura, sino que aprendemos a vivir con ellos. Sonará muy frío, pero es la verdad. Y por eso yo dije, voy a hacer mi programa con ánimo y con alegría, porque si algo necesita hoy este país es eso, el ánimo de la esperanza, el ánimo de la fe de que esta tragedia que hemos vivido a partir del 24 de junio con el doblete sísmico, lejos de hundirnos como país y como sociedad, debe llamarnos a esa unidad nacional tan esperada, a esa reconstrucción de la convivencia y la necesidad de entrar en la autopista de la esperanza, en la autopista de que todo va a estar mejor, porque sencillamente comprar la narrativa del terror y de que todo está mal y de que esto es un estado fallido y de que, bueno, todo simplemente nada sirve, eso no nos ayuda, ni en lo colectivo ni en lo individual. Bienvenido al capítulo número 52 de Políticamente de Podcast. Yo sé que en el último podcast les dije que el primero, el 51, tenía una segunda parte, pero es que el señor Diosdado Cabello el día miércoles me tubió, entonces porque la segunda parte era continuar el desmontaje de las narrativas, pero creo que lo hizo también en su programa, que yo lo que voy a hacer aquí es un breve repaso. Y más bien pensé en, bueno, dar inicio a un nuevo capítulo con nuevos elementos, porque definitivamente, aunque queremos apartar la política, no podemos, porque nuestra sociedad está irremediablemente politizada y todo, hasta la tragedia, se ha transversalizado con la política, cosa que no es lo que por lo menos yo en lo personal deseaba, ni siquiera la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo deseaba, pero al parecer los factores no nada más internos de la política interna, sino también de la política externa, como el caso de Donald Trump, que ayer sacó un supuesto informe de la CIA hablando de nuestro sistema electoral, entonces también los factores políticos externos nos obligan a hablar de política. Como verán, no estoy en mi set habitual, sigo damnificada de oficina, pero ese es un problemilla que estamos resolviendo. Pronto tendremos nuevamente nuestra escenografía, nuestra identidad de marca, porque esto es Políticamente de Podcast. Póngase cómodo, donde esté, en su casa, con los nietos, con la familia, con los amigos. Recuerden que estamos en mi canal de YouTube, @IndieUrbaneja, y en la señal abierta ¿de qué? De TV Fan. Bueno, aquí está, como de costumbre, mi franela, que dice, aquí hay gobierno, aquí hay país, aquí hay Estado. Es una frase de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque el 24 de junio en este país se dieron 2 terremotos, uno tras otro con 39 segundos de diferencia. Pero estamos atravesando el tercer terremoto que parece interminable, que es el terremoto de la comunicación, el terremoto de los fake news y de la manipulación. Y ese terremoto busca hoy vender la idea de que Venezuela es un estado fallido, de que aquí no hay gobierno, de que aquí no hay estado, de que aquí no se ha hecho nada y que bueno, aquí estamos a la buena de Dios. Por eso este capítulo número 52 de Políticamente Podcast se llama Venezuela, estado fallido. Hoy vamos a ver si eso es verdad en este programa. Póngase cómodo, tómese el cafecito, agüita. No, recuerden que yo dije que nada de bebidas espirituosas. Muchachos, vamos a ponerle un poquito de ánimo a esto. Vamos a aplaudir a nuestros bomberos, a nuestros rescatistas, a nuestros policías.
a nuestro gobierno, a la comunidad internacional que no nos abandonó y a toda la gente que ha puesto su granito de arena por un rescate. El que hizo hasta una arepita, un pancito para mandárselos a los rescatistas, para mandárselo a nuestra gente que están en los refugios. Bueno, no se llaman refugios, se llaman campamentos temporales, porque además, si algo ha dejado claro la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es que no quiere por nada del mundo que las víctimas de este doblete sísmico que han perdido sus viviendas crean que van a estar en estos lugares pues eternamente. Por eso es que se le ha cambiado el nombre, ahora se llaman campamentos temporales, porque todo, como ya vamos a ver ahorita, todo está dispuesto para aceleradamente dar respuesta a quienes perdieron sus viviendas, a quienes lo perdieron todo en medio de esta tragedia. Bueno, comenzamos rapidísimo porque hay mucha información. Como siempre, un balance sobre el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente y diputada de la República, Cilia Flores. Al día de hoy van 196 días del secuestro. Y veamos el mensaje del presidente Nicolás Maduro el 25 de junio, el día siguiente de haber ocurrido la tragedia. Presidente Maduro envía un mensaje de solidaridad a Venezuela ante la trágica situación que se vive por los terremotos registrados. Es decir, que el presidente Nicolás Maduro, aun cuando se encuentra secuestrado en una cárcel en Nueva York, pues no deja de estar pendiente y de hacer seguimiento a lo que aquí está ocurriendo. Hacemos un balance rapidísimo de a cómo vamos al día de hoy. Sabemos que, bueno, esta tragedia ha tenido una magnitud de la cual los científicos, los geólogos, los principales institutos de sismología a nivel mundial están hablando de la magnitud de este desastre. En el capítulo 51 hablábamos de incluso un informe que dice que aquí se liberaron 260 bombas como la de Hiroshima, Nagasaki. Bueno, al día de hoy van más de 4.900 fallecidos, más de 16.700 heridos, más de 6.400 rescatados, van más de 128.000 familias atendidas, hay 107 campamentos transitorios al día de hoy que reciben a 21.210 personas. Hay 17.907 familias sin vivienda o personas sin vivienda. Hay 856 edificios afectados y 190 colapsados. Esto al día de hoy, bueno, se han distribuido más de 10.000 toneladas de alimentos, se encuentran ya todavía en el terreno 2.278 rescatistas internacionales, y esto es importante decirlo, porque resulta y acontece que mucha gente que empieza a jugar a la desesperanza dice, no, es que ya se fueron. No, todavía en el pico tuvimos más de 4.000 rescatistas internacionales, pero todavía hoy ya han transcurrido 23 días de la tragedia, y con todo y eso se mantienen 2.000 rescatistas internacionales, hay 30.000 efectivos venezolanos desplegados entre guardias, la Fuerza Armada, rescatistas, bomberos, protección civil, entre otros. Hay 31.745 voluntarios y hasta el momento han habido más de 1.300 réplicas. Bueno, resulta que ante la narrativa de que aquí no hay gobierno y de que aquí no se hizo nada, pues es todo lo contrario. Ahora es que hay gobierno en Venezuela, y un gobierno además responsable que ha dado la cara y que está dando respuesta. Fíjense bien, el ingeniero estructural Kit Miyamoto, que es un especialista con más de 30 años en lo que tiene que ver con resiliencia urbana, construcciones sismo resistentes, bueno, él ha dicho que esta es la tragedia, escuche bien, la tercera tragedia más compleja del mundo. Por eso yo rescato palabras de una alta funcionaria de la Cruz Roja Internacional, que lo decíamos en el podcast número 51, donde ella decía que ella está acostumbrada, que ha visto muchos terremotos, tragedias, o sea, situaciones post-terremotos, y que la tragedia de aquí de Venezuela, el doblete sísmico de Venezuela, es tan grande que lo mucho que se hace parece poco. Por eso es que va a sonar muy feo lo que yo voy a decir, pero usted sabe que si algo nos caracteriza en este programa es la objetividad y la verdad. Y la verdad es que ciertamente en medio del dolor todos quieren ser atendidos. En las primeras semanas
todos querían pues rescatar con vida a sus seres queridos. Y eso es un derecho, eso nadie lo puede negar y eso nadie lo puede criticar. Y en el desespero, bueno, no, el tiempo, un minuto te parece una eternidad. Y resulta que había tanta gente que atender, tantos edificios que abocarse, que es posible que quizás al edificio suyo, al urbanismo suyo, no llegaban con la rapidez que usted esperaba, pero era demasiado grande. Y entonces, claro, ahora estamos en la fase donde muchas personas lo que esperan es rescatar los cuerpos de sus seres queridos. Entonces, son rescates además que duran tiempo. Hay rescates que llevaron 5 días para rescatar una persona. Imagínense el tiempo que toma ahora rescatar cuerpos que quedan atrapados dentro de las estructuras colapsadas. Entonces, es natural que yo quiero que vengan a sacar el cuerpo de mi familiar hoy, mañana, porque además es una carrera contra el reloj. No quiero que el cuerpo vaya a terminar pues, de perder su forma anatómica o que ocurra algo que me impida a mí por lo menos ver por última vez a ese ser querido. Y entra el desespero de que aquí no han llegado, de que no, o no ocurrió en el tiempo en el que yo quería. Y entonces, pero eso no significa que no se ha hecho nada, eso no significa que no se ha atendido la tragedia, porque si aquí no se ha hecho nada, yo quiero que usted me explique, si el gobierno no ha hecho nada, ¿cómo es que se rescataron con vida a más de 6.400 personas? ¿Cómo es que se rescataron más de 6.400 personas? ¿Cómo es que se han rescatado más de 4.900 cuerpos? Si el gobierno no ha hecho nada. Usted lo que tiene que entender, quienes nos miran, porque yo no le pido comprensión a quien está en medio de la tragedia, porque la persona que tiene ahí su familiar muerto, preso entre los escombros, ¿cómo le pides paciencia? Le puedo pedir después entendimiento de que es mentira que los dejamos solos, de que es mentira que el gobierno no ha acudido con ellos. Yo le pido ahorita es comprensión a quienes están fuera de la tragedia y les digo, si el gobierno no ha hecho nada, ¿cómo es que se lograron rescatar 6.400 personas? Si el gobierno no ha hecho nada, ¿cómo es que se han logrado rescatar más de 5.000 o 4.900 y tantos cuerpos? ¿Cómo es que ya al día de hoy hay más de 17.000 personas en los campamentos temporales? Entonces, no podemos... Veamos el post del ingeniero Miyamoto. Ingeniero japonés Kit Miyamoto calificó los terremotos de Venezuela como la tercera tragedia natural más compleja del mundo. Y por eso es que yo los contextualizaba. Miren, si aquí no se hizo nada, yo nada más quiero darles un espacio de tiempo. Desde el mismo momento en que ocurre la tragedia, a las 18:04, ya a las 18:20 los organismos de protección civil, de bomberos y de Cruz Roja habían recibido la notificación de activación. Es decir, habían transcurrido apenas 24 minutos de la tragedia. Hay recuentos. El señor Cabello en su programa incluso lo pasaba y lo decía, que hay post de la misma oposición. Veíamos un post incluso de Carla Angola, la misma Carla Angola asumiendo que 1 hora después del terremoto ya habían bomberos desplegados atendiendo la zona. ¿Cuál es la idea de vender de que aquí no se hizo nada? De vender de que aquí no hay gobierno, de que hay un Estado fallido. ¿Para qué? Para, al decir aquí hay un Estado fallido, de él sí no puede gobernar, quienes están ahorita en el gobierno no lo pueden hacer, sáquenlo y pónganme a mí. Ese es el cálculo estructurado de María Corina Machado, lamentablemente. Y fíjense, ¿qué me das aquí? Campamentos transitorios, correcto, gracias. Fíjense ustedes, a las 8:50, perdón, a las 9:50, ya la presidenta, o sea, no habían pasado ni 3 horas de la tragedia, cuando ya la presidenta estaba activando, nombrando una autoridad única, decretando, haciendo público el decreto de emergencia y además nombrando responsabilidades. Entonces, ¿cómo es? Repito, que aquí no se ha hecho nada. ¿Cómo es que aquí no hay gobierno y cómo es que esto es un Estado fallido? Delcy Rodríguez, veamos este video, cuando ella activa la comisión presidencial. Hemos decidido crear en lo inmediato la Comisión Presidencial para la evaluación de habitabilidad de esas viviendas y también para
determinar la habitabilidad de infraestructura que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados. Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo para decidir, como lo está haciendo y lo hará esta Comisión Presidencial para la Habitabilidad, Vivienda e Infraestructura, se puede decidir en las próximas horas si la vivienda está apta para que sigamos ocupando. Esta comisión va a estar presidida por el ingeniero Francisco Garcés y estará compuesta por los ministerios, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, el Ministerio de Obras, el Colegio de Ingenieros, el Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Funvisis, por la Cámara de la Construcción y las universidades, Universidad Central de Venezuela, UNEFA, Universidad de Carabobo, Universidad Católica Andrés Bello y cualquier otra universidad que quiera sumarse. Esta comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad. Si las personas pueden ya regresar a sus hogares, hay todavía mucho temor para quienes vieron su vivienda impactada, pero hay señales externas que no necesariamente coinciden con que pueda existir una afectación estructural o no, y esa es la labor de esta comisión presidencial, en articulación con las autoridades locales, regionales, gobernadores, alcaldes, que van a trabajar mancomunadamente en las próximas horas para ya tener una evaluación definitiva al respecto. Bueno, fíjense que en esta respuesta, esto fue el 28 de junio, ya habían pasado 4 días del doblete sísmico. En 4 días, mientras que se estaban desplegando toda la ayuda internacional, más nuestros rescatistas, nuestras Fuerzas Armadas, todos desplegados en el terreno buscando vidas. El equipo presidencial o la presidenta encargada ya estaba nombrando un equipo presidencial para entrar con el tema de las viviendas. Ya se había creado un semáforo para definir, para evaluar, para ver cuántas viviendas podían ser rescatables, cuántas tenían que ir definitivamente a etiqueta roja, cuántas tenían que ir a etiqueta amarilla y etiqueta verde. ¿Qué gobierno hace eso a tan solo 4 días de la tragedia? A tan solo 4 días de la tragedia, el ministerio, mire, creó un equipo donde está el Ministerio de Hábitat y Vivienda, el Ministerio de Obras, el Colegio de Ingenieros, para que nadie diga que entonces esto lo está haciendo el chavismo y que el chavismo no convoca a las demás estructuras y organismos y organizaciones de la sociedad civil. Ahí está el Colegio de Ingenieros, el Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Funvisis, la Cámara de Construcción, universidades, Universidad Central de Venezuela, UNEFA, Universidad de Carabobo, Universidad Católica y, como dijo la presidenta, quien más quiera sumarse. Esto apenas era 4 días de la tragedia. A 4 días de la tragedia ya existía una política, una visión de qué hacer con las viviendas. Ok, veamos este video del jefe del Estado Mayor de los campamentos transitorios. La próxima semana la presidenta Rodríguez va a entregar las primeras 200 viviendas. Correcto. Y el último tema es que si... Y lo que tienes que tener absoluta seguridad es que en el mes de septiembre todas las escuelas que están de las 90, las 90 campamentos que están en escuelas, en el mes de septiembre tienen que estar sin personas. Es decir, esas personas o estarán en su vivienda, que se la hemos comprado o se la hemos terminado o se la hemos alquilado, o estarán en unas especies de viviendas de transición unifamiliares mientras se le construye la vivienda definitiva. Fíjense ustedes, a tan solo 18 días de la tragedia, 18 días de la tragedia, el 12 de julio, ya el jefe del Estado Mayor para los campamentos transitorios y para el tema de la construcción de las viviendas, para asistir a las víctimas del doblete sísmico, Jorge Rodríguez, estaba anunciando que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, iba a entregar las primeras 200 viviendas. Entonces yo quiero que me diga usted, si aquí no hay Estado, si aquí no hay gobierno, si esto es un Estado fallido, ¿cómo 18 días después ya se tiene una primera respuesta al tema habitacional, que sabemos que es una de las primeras cosas o demanda o de lo que más aqueja y preocupa a las víctimas de estas catástrofes? ¿Dónde voy a vivir ahora?
¿Cuánto tiempo voy a estar en un campamento de estos temporales? Ya va, porque yo soy una niña que estudia, entonces ya me dijeron de los campamentos transitorios. ¿Cuánto tiempo más voy a estar allí? Entonces, yo quiero que usted me diga qué gobierno en 18 días de la tragedia ya tiene una respuesta habitacional. Pero además, resulta que dentro de todo este proceso complejo de saber a dónde va a ir la gente que quedó sin vivienda, sabemos y pasó con la tragedia de Vargas en el 99. El guaireño es guaireño y en su mayoría no se quieren ir de su estado. Entonces el gobierno, que está haciendo responsablemente, está identificando en qué área se puede construir en La Guaira. ¿Es posible construir en La Guaira? Aparentemente sí. ¿Qué es lo que no va a ocurrir? Bueno, que no se va a hacer a la ligera. Tienen que primero soportarse y respaldarse con serios estudios geológicos, de suelo, de ingeniería, para ver, para confirmar que sí se puede construir. Veamos este video rapidísimo de Jorge Rodríguez. Hemos buscado terrenos que no estén tan cerca de la zona de costa, que es la zona que tiene los peores terrenos, sino que por lo general sean terrenos o planos o terrenos que estén al pie de la montaña en unas especies de mesetas o valles que pueden ser aplanados para la construcción de viviendas. Son 40 terrenos y suman 584.000 metros cuadrados que nos van a permitir la construcción de nuevas viviendas, no solamente en otras partes del país, sino también en el estado de La Guaira. No sabemos cuántas viviendas se pueden construir porque en este momento se están haciendo todos los estudios geológicos de suelo y de capacidad que tienen esos terrenos para recibir las viviendas. Lo que sí es seguro es que serán viviendas y edificios de bajo nivel de pisos cada uno, en el caso concreto del estado La Guaira. Fíjense que son 40 terrenos, 584.000 metros cuadrados que hasta ahora se han identificado de áreas donde se pueden construir nuevas viviendas. Por supuesto, el tiempo de construcción demora, toma, pero ya hay. No estamos ni siquiera al mes de la tragedia y ya hay un plan de respuesta, ya hay una visión de lo que hay que hacer, ya se están tomando las medidas. Entonces, ¿cómo es que esto es un estado fallido? ¿Cómo es que aquí no se ha hecho nada? Ajá, veamos rapidísimo. Además de esto, tengo que decirles que hay un censo biométrico con QR, con su huella dactilar, con las captahuellas. O sea, no hay forma, porque todos sabemos que también en medio de estas tragedias a veces se aprovecha la gente de decir, bueno, yo tampoco tenía casa y se meten en los censos. No, hoy la prioridad, sin olvidar al resto del país, la prioridad es atender a quienes han sido víctimas del doblete sísmico. Fíjense que a la par, la Asamblea Nacional, para que vean que se está dando una respuesta integral a las demandas, no a las demandas, a la crisis que se genera por el doblete sísmico, que la Asamblea Nacional avanzó en la aprobación de la reforma de la ley contra la estafa inmobiliaria. ¿Por qué? ¿Por qué se están modificando leyes que tienen que ver con el tema inmobiliario y de la construcción en Venezuela? Porque ciertamente hay unos nuevos tiempos y necesitamos que quienes construyen tengan facilidades para poder abordar y dar soluciones en el menor tiempo y en las mejores condiciones. También he conocido que se está tratando el tema del inquilinato. ¿Por qué? Porque hay que proteger ciertamente el inmueble de quien tiene la disposición de alquilar. Pero necesitamos que también quien alquila cumpla con su responsabilidad. Ahí hay un derecho del propietario, pero también tiene que haber la responsabilidad de quien alquila. Y lo único que estamos buscando es generar un equilibrio, que quien alquila no tenga temor de que le van a quitar su propiedad, porque este es un gobierno que respeta la propiedad privada. Pero que quien alquila sepa que tiene que asumir su responsabilidad, pero además muchos de estos alquileres, en principio, van a estar subsidiados por el gobierno, van a estar subsidiados por el Estado. Entonces, cuando no se fije en lo minúsculo, fíjese en lo macro. Estamos hablando de que ya se van a entregar las primeras 200 viviendas. Estamos hablando de que ya se están identificando terrenos donde se pueda construir en La Guaira para que el desarraigo de las víctimas no sea total. Hay personas que, aún con la tragedia de Vargas, que aún con el doblete sísmico, quieren seguir viviendo en La Guaira. Lo que el gobierno responsablemente tiene que hacer es que vayan, que donde se construya se haga y se haga con la seguridad que corresponde, porque también es una exageración decir, no, ya en La Guaira no se puede vivir, porque si fuese así en Japón, o sea, Japón ya hubiese desaparecido con todos los terremotos que han ocurrido allí. Entonces, también hay un plan de mudanza. Vamos a ver el post del plan de mudanza.
se activa un plan de mudanza gratuito para afectados en La Guaira. Para proteger a las familias afectadas por el sismo del 24 de junio, el Ministerio del Interior, Justicia y Paz de Venezuela y el DPD activaron un despliegue de asistencia logística y transporte. Entonces, ¿cómo me dice usted que aquí no se está atendiendo la tragedia? ¿Cómo me dice usted que aquí hay un Estado fallido? Además de estas medidas que ya se están tomando en el tema de dar respuesta rápida a la vivienda de los afectados, también hay medidas financieras y subsidios. Por ejemplo, vamos a ver este post de la CAF. La CAF crea fondos de hasta $200 millones para la reconstrucción de Venezuela tras terremotos. Fíjense lo interesante de este fondo. Para quienes andan todo el tiempo agarrando narrativas, porque yo lo decía en un video y orgánico, es muy triste ser opositor. Yo reconozco y respeto, hay opositores coherentes, hay opositores objetivos, hay opositores que no se meten en las fábulas de la vendedera de humo. Simplemente adversan al gobierno, no les gusta el chavismo y eso es respetable. Pero hay otros que están disociados y que cualquier cosa que hay en el ambiente la agarran para ver si de allí pueden agarrarse de allí para ver si pueden tumbar el gobierno. Entonces resulta y acontece que empezaron a decir que, bueno, que el gobierno de Venezuela se va a robar la ayuda de la cooperación internacional, que se va a robar todo lo que está ocurriendo. Resulta que este fondo es un fondo que protege, que se coadministra y que protege y le da transparencia al manejo de los recursos que allí entren, incluso de la cooperación internacional y también de fondos públicos, porque el gobierno también va a aportar dinero a este fondo. Claro, todo lo dispone el gobierno, como debe ser, porque aquí sí hay gobierno, aquí sí hay Estado, aquí sí hay país. El gobierno de la República dice, bueno, vamos a invertir tanto en estas viviendas, vamos a invertir tanto en esto, vamos a invertir tanto en lo otro. ¿Qué hace el fondo? El fondo de la CAF se ocupa de que esto sea auditado, de que el dinero de verdad se utilice en lo que se dispone o en lo que se tiene previsto, y esto le da transparencia y tranquilidad a todo el mundo, tanto a los donantes como a los venezolanos que quieren saber a dónde van estos recursos, y para evitar, por supuesto, que alguna oveja negra se lleve el dinero que no se tiene que llevar. Fíjense ustedes que esto es una alianza inédita, es una alianza interesante, es una alianza importante que tiene que celebrarse por todos los sectores y que da cuenta de un gobierno que está preocupado por la transparencia. Es decir, mañana no pueden venir a decir, no es que se robaron, bueno, si se robaron el dinero, entonces la CAF es cómplice. No es que se robaron la ayuda humanitaria, bueno, si se robaron la ayuda humanitaria, lo que usted envía de donativos desde sus países o desde el interior del país, eso está coadministrado con Naciones Unidas y con la Cruz Roja. No hay manera de que aquí algo se pierda. Exceptuando el show ese loquísimo que montó ese alcalde de Panamá, aquí no hay nada. Y se le comprobó que su show del dispositivo, del GPS, en un paquetito de toallitas húmedas, correspondía a una persona que había sido víctima de la tragedia del doblete sísmico. Veamos este post para hablar sobre el anuncio de los créditos con subsidio. Dice, Venezuela anuncia créditos con subsidios del 80% para familias afectadas por sismo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el registro único de vivienda, un fondo para reparar edificios y créditos hipotecarios con subsidios de hasta el 80% en los campamentos transitorios. Fíjense algo. Esto también es muy importante, porque se van a dar créditos no nada más para reparar, porque recordemos que tenemos las víctimas directas que lo perdieron todo, pero también tenemos víctimas que de alguna forma, bueno, lo sobrevivieron, sus inmuebles sobrevivieron, pero requieren reparaciones importantes. Entonces, el gobierno no nada más está cubriendo y se está encargando del que lo perdió todo, también está cubriendo y se está encargando de quienes tienen una pérdida parcial, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿todavía usted se cree ese cuento de que aquí no hay Estado y que esto es un Estado fallido? No, no lo creo. Fíjense que tener un subsidio tan alto o la posibilidad de acceder a un crédito donde el 80% es subsidiado bajo un crédito, es una forma importante de salir adelante. Esto quiere decir, por ejemplo, que si usted consigue un inmueble que cuesta $10,000, usted nada más tiene que poner el 20%, que serían $2,000.
Si usted consigue un mueble de $100,000, usted nada más tiene que poner 20,000. Esto es bien importante. Bueno, para quienes tienen esa capacidad de dar un inicial o de entrar en un proceso crediticio. Porque para quienes no, el gobierno, como siempre lo ha hecho, va a responder al 100% a quienes lo perdieron definitivamente todo y por supuesto no tienen posibilidad de entrar o de dar una inicial de entrada para algún tipo de crédito. Fíjense que han estimado, hay algunas estimaciones, por ejemplo, han dicho que para la reconstrucción de todas las viviendas que se perdieron en el estado La Guaira, se necesitan al menos 2.370 millones de dólares. Y yo le voy a decir algo, ese monto lo tenemos. Esa cantidad, esos 2.300 millones existen, lo tenemos en el oro que tiene Inglaterra todavía bajo su poder y que nos pertenece a todos los venezolanos. Que no le pertenece ni a Guaidó, ni a Delcy, ni a Jorge, ni a Diosdado, le pertenece a todos los venezolanos. Por eso es que deberíamos todos estar haciendo en este momento activismo, sin importar las diferencias ideológicas, para que se levanten todas las sanciones y para que nos devuelvan el oro. Ahí está. Ahí tenemos más de 2.000 millones de dólares en oro en Londres, que los necesitamos que lleguen aquí para cubrir con todo, escuche bien, con toda la demanda habitacional que se generó tras el doblete sísmico. Fíjense ustedes, vamos a ver este post de ANOVA Policy Research. Dice, informe ANOVA Policy Research, reconstrucción de viviendas en La Guaira tras terremoto costará al menos 2.370 millones de dólares. La buena noticia es que esos 2.300 millones de dólares existen. La mala noticia es que si usted y yo no nos unimos para que Inglaterra devuelva ese oro, nos va a tardar más tiempo en conseguir este dinero. Veamos lo que estima Naciones Unidas. ONU estima en 37.000 millones de dólares los daños materiales tras sismos en Venezuela. Este número es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto le dice a usted la magnitud de la tragedia. Una tragedia donde se perdió más de 37.000 millones de dólares. Usted tiene entonces que ubicarse. ¿Qué había? ¿Qué se perdió? Porque no nada más se perdieron viviendas. Aquí hay que reconstruir vialidad, acueductos, todo el sistema de ductería, de gas, de electricidad. O sea, la inversión es total, pero además tiene los negocios que se perdieron en la tragedia, las pérdidas económicas a partir de la tragedia. Entonces, todavía usted no entiende, esto es con los disociados, porque con los opositores racionales y por supuesto los chavistas lo entienden bien, pero los disociados, usted todavía no entiende la magnitud de la tragedia. Cuando a usted le dicen que se perdió más de 37.000 millones de dólares, ¿usted cree que entonces eso fue una tragedia chiquitita? Me comprometo para el próximo programa a traer una tabla comparable de cómo esto ha ocurrido en otros países y cuánto tiempo le ha llevado la recuperación en esos otros países. Fíjense que el gobierno nacional ya ha dicho que se necesitan por lo menos 25.000 viviendas en este momento. ¿Existe el dinero? Claro. Lo tenemos ahí represado, las sanciones nos impiden tenerlo, lo tenemos en el oro que está en Inglaterra, solo necesitamos que dejen respirar este país, porque aquí sí hay gobierno, aquí sí hay Estado. Veamos este post de los 25.000 viviendas. Última hora, Venezuela estima en 25.000 las viviendas que se necesitarán para afectados por terremotos y pide liberación de activos en el exterior. La presidenta está haciendo el proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido. Todavía no tenemos un mes al día de hoy, 17 de julio, no tenemos un mes de la tragedia y fíjense cuántas medidas ya se han venido tomando. Esto para cuando usted le digan que el gobierno no está haciendo nada, que el gobierno no le importa la tragedia, que aquí no hay Estado, que esto es un Estado fallido, que nadie soluciona nada. Bueno, ya le estoy hablando hoy de soluciones reales que ya están puestas sobre la mesa. Por eso es que estamos pidiendo que se levanten las sanciones. Por eso es que veamos este post del presidente de Conindustria y de Fede Cámaras, por favor. El presidente de Conindustria, Tito López, pidió el alivio de las sanciones económicas para facilitar el ingreso de donaciones y financiamiento internacional destinados a la recuperación de La Guaira.
Última hora, presidente de Fede Cámara, Felipe Capozolo. Yo quisiera preguntar por qué Venezuela sigue sancionada en este momento. ¿Cuáles son los supuestos para que Venezuela esté sancionada en este momento? Lo dice Felipe Capozolo, que por supuesto no es chavista, no es un actor del gobierno, pero entienden que en este momento solicitar el levantamiento de sanciones no es un problema de chavistas, de rojos ni de azules, es un problema de todo el país. Hay un plan. Lejos del Estado fallido, aquí hay un plan. Pero ellos quieren vender todo lo contrario. Ya existe un plan que se llama Venezuela Renace. Veamos este post de la Presidenta de la República. La Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, lideró el Consejo Nacional de Economía para afianzar el Plan Estratégico Venezuela Renace, junto a más de 600 representantes del sector productivo. Esta iniciativa activa 10 motores económicos claves, incluyendo construcción, alimentos, banca y economía comunal, para dinamizar el aparato productivo y garantizar el abastecimiento tras la reciente emergencia natural ocurrida el pasado 24 de junio. Hay un plan y se llama Venezuela Renace. Todavía no llegamos al mes de la tragedia y ya hay un plan. Entonces, le vuelvo a preguntar a usted, cuando le dicen que esto es un estado fallido, que aquí no se ha atendido nada, porque después cambiaron de narrativa, cuando se dieron cuenta que claro que el gobierno había hecho, incluso gestionar la ayuda internacional es un trabajo del gobierno. Las más de 72 llamadas que recibió la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Los más de 40 países que han enviado ayuda. Los más de 30 países que mandaron rescatistas al terreno. Eso es una acción del gobierno. ¿O usted cree que eso llegó por obra y gracia del Espíritu Santo? Porque además el gobierno lo tiene que pedir, lo tiene que aceptar y las condiciones se tienen que negociar. Entonces imagínese usted a Delcy Rodríguez en la madrugada del 24 para el 25, hablando con el mundo entero, gestionando. Quizás usted no la vio el 25 a la 1 de la mañana, o sea, del 24 al 25 no la vio en La Guaira, pero de seguro le puedo garantizar, porque además tengo cómo comprobarlo, que estaba sentada llamando y hablando con el mundo, activando todos los mecanismos de respuesta monetaria internacional, porque se sabía que esto nos había sobrepasado como país, a nosotros y sobrepasaría a cualquiera. Vamos a, incluso en este plan de transparencia, hablemos sobre la distribución de la ayuda internacional. Veamos la plataforma que anunció la presidenta. Delcy Rodríguez anuncia sistema tecnológico para dar seguimiento a la ayuda humanitaria internacional. Venezuela no se cansa de agradecer a los países del mundo que han brindado una mano solidaria, de solidaridad en momentos de mucho dolor. Fíjense que una de las fortalezas de esta gestión gubernamental es la transparencia y la trazabilidad en todo lo que es donativos, los aportes, la cooperación internacional, la ayuda. Este sistema permite monitorear la llegada, la distribución y el uso de los recursos. Entonces, como les decía anteriormente, con un sistema así, tiene tranquilidad el donante, tiene tranquilidad la administración pública y tiene tranquilidad el pueblo venezolano, que merece también recibir cuentas de toda la solidaridad que ha recibido, pero además también de los recursos del Estado, porque recordemos que esto no se va a levantar solamente con lo que estén enviando, esto se va a levantar con nuestros recursos. Bueno, incluso veamos la Cruz Roja. La Cruz Roja se ha blindado porque, por supuesto, sabemos que el maricorinato y que el extremismo opositor está allí, con las gafas, esperando cualquier cosita para entonces ellos entrar a decir que se están robando todo y que hay corrupción. Veamos la decisión de la Cruz Roja, que me parece súper acertada además. La Cruz Roja venezolana contrata a una de las firmas de auditoría más grandes del mundo para garantizar la administración transparente de la ayuda humanitaria. Entonces, cuando usted le vengan a decir que aquí no hay Estado, ya les he dado síntomas de que claro que hay Estado. Cuando usted le venga a decir que se están robando las cosas, usted puede hablar con propiedad de que hay un fondo coadministrado con la CAF, de que hay empresas de auditorías de las mejores del mundo auditando todo el proceso en Venezuela, que Naciones Unidas es un coadministrador junto con Venezuela de todo lo que se está recibiendo. Es decir, que si hubiese alguna irregularidad, entonces la comunidad internacional es
responsable, ¿no? Pero también en el podcast pasado, en el capítulo 51, veíamos cómo Gianluca Rampolla, que es el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, decía que todo estaba marchando bien, que nunca se obstruyó el acceso a la ayuda y que ellos en una coordinación inédita en Venezuela están participando de todo el proceso de distribución, de recepción, de contabilidad para dar fe de lo que allí está ocurriendo. Pero además también lo dijo el embajador de Estados Unidos, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, cuando lo increparon. Entonces, si aquí se pierde algo, se roban algo, entonces hasta Estados Unidos es cómplice de eso. Eso para que usted no se deje caer a cuento. Bueno, politización de la tragedia. Inevitablemente pasó lo que no queríamos que sucediera, porque les repito, yo en lo personal no quería que esto pasara. Estamos viviendo el tercer terremoto. El tercer terremoto que no ha cesado, que no ha parado, es el terremoto comunicacional. Y aquí yo voy a hacer un alto. Porque, aunque no sobrará el disociado o la disociada que salga a decir, ay, pero Indira Urbaneja estaba defendiendo en su programa a Diosdado Cabello. No, yo no voy a defender a nadie. No tengo por qué hacerlo, además. Esto es un programa donde analizamos cosas. Fíjense algo, el señor Cabello dio un paso al frente el día miércoles para denunciar la cantidad. Yo le conté porque yo hice mi tarea. Yo me vi el programa y fui anotando cada una de las matrices de opinión que él estaba denunciando allí. Y fíjese algo. Bueno, yo le conté por lo menos, aquí tengo como 20 narrativas. Y se armó un revuelo porque el señor Diosdado Cabello salió a decir, a denunciar todos los fake news que se han montado durante la tragedia del doblete sísmico. Desde que el gobierno no desplegó las máquinas y se demostró que es mentira, las alertas de tsunami, el gobierno que decían que estaba obstaculizando la entrada de la ayuda humanitaria, que el gobierno estaba obstaculizando el registro de los voluntarios, que el gobierno incluso le impidió trabajar a 20 Venezuela y resulta que usted va y se mete en las redes sociales del Comando con Venezuela y ven cómo ellos postean contenidos de ellos en La Guaira, porque esto no es un problema político. Nunca se le prohibió a 20 Venezuela que entrara a La Guaira. Lo que se critica siempre es cómo politizan todo lo que hacen, ¿no? Que había niños huérfanos, que se estaban robando a los niños, que el gobierno entonces después decidieron de que el gobierno sí estaba haciendo, pero que llegó tarde. También se demostró que el gobierno se activó desde los primeros minutos de la tragedia. La narrativa del Estado fallido. Fíjense, ¿por qué esto es importante lo del tema del Estado fallido? ¿Qué buscan con vender la idea de que en Venezuela hay un Estado fallido? Bueno, ellos están buscando decirle a Estados Unidos, es una narrativa diseñada para el público estadounidense, para decirle a los gringos, mira, Delcy Rodríguez, el chavismo no puede gobernar, ponme a mí. ¿Y quién está diciendo eso? María Corina y el Maricorinato. ¿Quién tiene entonces el cálculo político? María Corina y el Maricorinato. ¿Quién vio una oportunidad de llegar al poder con el terremoto? María Corina y el Maricorinato. ¿A usted eso no le parece miserable? Esa palabra que ha utilizado la presidenta encargada es la correcta, son miserables. Eso es miseria humana. Sentarse a pensar, yo me imagino a María Corina en este ejercicio. Bueno, hay un terremoto. Bueno, yo tengo que llegar a Venezuela y yo tengo que decir que soy yo la que puede hacer, la que puede gobernar, porque soy yo, nosotros, ese gobierno no sirve, ese gobierno no puede. Ese es el cálculo en medio de una tragedia. El cálculo en ese momento tiene que ser, si yo hubiese sido María Corina, yo hubiese llamado a Delcy Rodríguez y le hubiese dicho, Delcy, este es el momento de dejar nuestras diferencias políticas de lado. Estoy aquí, en que puedo colaborar, en que puedo ayudar desde donde esté. No es que ella necesitaba venir a La Guaira y tomarse la foto en La Guaira. Ella quería tomarse la foto sobre los muertos. Porque esto es una posición que no me he cansado de decirlo, necrofílica. Ellos hacen política con la muerte y el dolor. Lo hicieron con la señora Quero, la mamá de Víctor Hugo Quero, lo hacen todo el tiempo con todas las personas que tienen una tragedia personal o colectiva y ahí se montan ellos, ¿para qué? Para decir que ellos son la opción de gobierno. Ahora, si era una opción de gobierno, María Corina no ha donado el $1.000.000 de su premio Nobel. María Corina pudo haberse quedado tranquilita en el exterior haciendo una recolecta de dinero y decir, miren, yo he logrado con este fondo recoger tanto. Delcy, dime a dónde lo tengo que poner.
Y no lo hizo. María Corina incluso en la boda de su hijo, donde asistieron gente del jet set internacional, millonarios del mundo asistieron a esa boda, ella podía colocar, usted sabe que cuando uno se casa uno pone en la tarjeta, ay, bueno, pide el dinero en efectivo. Bueno, ¿por qué no hizo una colecta con la boda del hijo? Y dice, bueno, mira, de la boda de mi hijo recogimos tanta plata y la voy a mandar en este momento como donativo a la Cruz Roja. O la voy a mandar como donativo a Naciones Unidas para que implementen en Venezuela. María Corina Machado es una hipócrita. María Corina Machado es una mentirosa. María Corina Machado es una miserable. Gracias. Bueno, un Estado fallido que el mismo día del sismo, 40 minutos, 2 horas 40 minutos, ya estaba con el decreto 5.364, que es el decreto de emergencia. Un Estado fallido que a nivel diplomático tuvo contacto con 147 países y 31 organismos internacionales, 72 llamadas de jefes de Estado en las primeras 24 horas. Un Estado fallido que no recibe cooperación, que recibe cooperación internacional. Si Venezuela fuese un Estado fallido, aquí nadie hubiese enviado ni una aguja. Aquí nadie hubiese enviado ni siquiera, bueno, un tomate picado a la mitad. Además de los más de 4.000 rescatistas que vinieron de 27 países, los 44 equipos USAR, los operativos en escala con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo que esto es un Estado fallido? Bueno, pero me desvié del tema, porque ciertamente la canalla mediática, el terremoto comunicacional que estamos atravesando todavía, no ha cesado, tuvo su epicentro en el enjambre comunicacional del maricorinato, de María Corina Machado. Ellos fueron los primeros en empezar a sembrar fake news. Ellos son los responsables de que agarraran a una persona que tiene un prontuario policial, una persona que más bien tiene deuda con la justicia, y lo convirtieron en un héroe. Y se inventaron de que esa persona había rescatado a 60 personas. Y no hay ni una sola prueba de que ello haya ocurrido. Eso es parte del trabajo del enjambre comunicacional, para decir que el gobierno no hizo nada, que el gobierno estuvo ausente y que estos héroes rescatistas son quienes tuvieron que hacer toda la tarea. El terremoto comunicacional comienza con el maricorinato, pero después es blindado, después obtiene legitimidad cuando las instituciones que tienen que defender el derecho que tenemos los venezolanos a acceder a una información veraz, oportuna, y no lo hicieron, como es el caso del Sindicato Nacional de la Prensa, como es el caso del Colegio Nacional de Periodistas, y me atrevo a dirigirme a ellos, que también lo voy a hacer cuando termine el programa, lo voy a hacer vía mensaje directo porque tengo comunicación y contacto con ellos, porque he compartido con ellos en la mesa de trabajo del programa para la paz y la convivencia en el tema comunicacional. Y me siento con la moral de decirle a Marcos, que es el presidente del sindicato, me siento con la responsabilidad moral de decirle a Del Valle Canelón, del Colegio Nacional de Periodistas, que están haciendo muy mal su trabajo, que no es posible que hayan salido a decir o a rechazar lo que dijo Diosdado Cabello en su programa, no lo desmienten, no desmienten lo que dijo, sino salen a decir que la libertad de expresión está siendo agredida y amenazada. Pero ustedes no se pronunciaron, ni se han pronunciado sobre las más de 20 matrices que han construido en torno del terremoto. Ustedes no salieron a pronunciarse cuando amplificaron la mentira del tema de una alerta falsa de tsunami. Ustedes no se han pronunciado cuando han posicionado la mentira que en Venezuela se están robando los niños víctimas de la tragedia. Ustedes no han salido a decir nada cuando salieron a decir que en Venezuela no estaba entrando la ayuda, y eso generó caos, desesperanza y mucha ansiedad en los venezolanos, sobre todo en quienes estaban siendo o en quienes son las víctimas directas de la tragedia. Entonces parece que el Colegio Nacional de Periodistas, que el Sindicato Nacional de la Prensa, mantienen su posición de defender la desinformación, de defender los fake news, de defender toda una campaña que está dirigida para desestabilizar
la psiquis y el estado emocional del venezolano, hacerle creer que estamos en medio de un estado fallido y que por eso tiene que haber un estallido social, porque todas estas matrices se van concatenando. Es interesante porque en la queja que hace el Sindicato Nacional de la Prensa, dice que rechazan las declaraciones del ministro. Dicen que las rechazan, pero no desmienten lo que dijo el ministro Cabello. No desmienten todas las narrativas que el ministro Cabello estaba denunciando. No desmienten que de verdad hay una máquina de fake news que está legitimada por periodistas, que está legitimada por medios de comunicación. Hay hostilidad contra la prensa. Bueno, yo le digo al Sindicato Nacional de la Prensa de que en Venezuela se registraron más de 400 periodistas para acceder al terreno de la tragedia. Y en la conferencia de prensa que dio la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se registraron más de 90 periodistas nacionales e internacionales. Entonces, ¿cómo es que hablan de que aquí se ha hostigado a la prensa? ¿Cómo es que hablan de falta de libertad de expresión? ¿Cómo dicen que esto es una amenaza? Informar sobre una emergencia, dice el Sindicato Nacional de la Prensa. Yo te pregunto, Marco, porque yo te tengo cariño en lo personal. Yo te pregunto, ¿informar sobre la tragedia es amplificar una alerta de tsunami que había sido emitida y cancelada 40 minutos después? Informar sobre la tragedia es decir que las máquinas no habían llegado en lugares y en momentos donde las máquinas no podían entrar, no debían entrar porque habían procesos de rescate. Informar sobre la emergencia es decir que se están abriendo fosas comunes cuando si algo prohibió el gobierno fue el tema de las fosas comunes y se está haciendo un trabajo extraordinario para la identificación de los cadáveres. Te pregunto, Marco, Sindicato Nacional de la Prensa, informar sobre la emergencia es decir que están botando escombros al mar de forma irresponsable cuando eso no está ocurriendo de esa manera. A ver, déjame seguir viendo aquí narrativas. Te pregunto, Marco, cuando dijeron que la PNB le estaba impidiendo el paso a una unidad de bomberos y resulta que la PNB lo que estaba resguardando que esos bomberos no entraran a un edificio que tenía riesgo de desplomarse. Eso es informar sobre la emergencia. Informar sobre la emergencia es decir que desaparecieron a un héroe que había rescatado a más de 60 personas y yo te pido a ti como un Sindicato Nacional de la Prensa, ¿dónde están los periodistas serios? Yo quiero una investigación seria para ver cuáles fueron las 60 personas que rescató el famoso Topo de La Guaira. ¿Y por qué salieron a decir que estaba desaparecido cuando él había sido detenido porque lo encontraron infragante y robando? ¿Eso es informar sobre la tragedia? Informar sobre la tragedia es decir que los militares no estaban desplegados en el terreno. Informar sobre la emergencia es decir que los militares no estaban haciendo nada o que los militares estaban armados y que entonces eso era una tragedia. ¿Eso es informar sobre la emergencia? Decir que los edificios que se cayeron son solo los de la Misión Vivienda, ¿eso es informar sobre la emergencia? Decirle a la gente que los edificios de la Misión Vivienda estaban construidos de anime y que por eso se cayeron, ¿eso es informar sobre la emergencia? Yo creo que informar sobre la emergencia, Marco, y Sindicato Nacional de la Prensa, de Trabajadores de la Prensa, es decir la verdad objetivamente. Cuando se identificó a un funcionario del 6CPC robando y cometiendo un acto delictivo, fue penado, castigado y sancionado. Eso está bien, eso hay que informarlo. Pero también hay que informar de los funcionarios que sí han hecho su tarea y su trabajo. También hay que hablar de las cosas positivas. También hay que decirle a la gente que esa falsa premisa de que no llegaron las máquinas el primer día. Tienes que informar, prensa, ustedes tienen que informar que dentro del protocolo internacional manda que dentro de las primeras 72 horas hay que hacer los esfuerzos manuales lo más que se pueda, porque es que la maquinaria más bien puede obstaculizar o puede generar que se desencadene un movimiento, se puede desencadenar que más bien termine de ceder una estructura. Yo no veo que ustedes estén protegiendo la información, sindicato y colegio de periodistas, no lo veo. Dice, exigimos respeto a la labor de la prensa y el cese a la estigmatización contra periodistas y medios. Nosotros como venezolanos exigimos entonces, Marco, que cese el ataque mediático a la conciencia, a la paz, a la opinión pública, con la desinformación y los fake news que periodistas y medios han exacerbado y elevado. No es así que funciona. Y se los digan porque ustedes saben que en privado también lo defiendo. En la mesa de paz y convivencia defiendo la necesidad
de que entremos en un sistema de comunicación balanceado, donde se diga lo bueno, donde se diga lo malo. No he visto de los trabajadores afiliados a ustedes, de los medios, de la gente que comparte en el ecosistema de ustedes, no he visto la primera noticia positiva. No he visto la noticia que reconoce el trabajo de quienes estaban allá abajo. No he visto la noticia que recoja el esfuerzo sobrehumano que se está haciendo para incluso darle cristiana sepultura a más de 5,000 cuerpos. Entonces, ¿de qué hablas? Si tú exiges, Marco, respeto para la prensa, nosotros exigimos respeto para nuestra sociedad. Es una mentira que ustedes defienden la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no puede ser mentir. La libertad de expresión es más un delito penal lo que hicieron con el tema de la alerta de tsunami, porque eso sí generó retraso en las tareas de búsqueda. Eso sí generó que quizás alguna persona haya podido, tenía la esperanza, la posibilidad de vivir y no se pudo atender en el momento porque las alertas de tsunami fueron replicadas por medios y por periodistas. Y ustedes hacen silencio frente a eso. Bueno. Sigamos adelante. Ha sido un show mediático. Yo, lejos de lo que dice el sindicato de la prensa y lejos de lo que dice el colegio de periodistas, ellos no han defendido el derecho que tenemos nosotros a estar bien informados. Fíjense lo que ocurrió con una señora en La Guaira, se llama Damely Díaz, cuando Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente, hizo un recorrido por esa organización. La señora, en su justo dolor, en sus justas ganas de expresarse, salió, le dijo algo porque yo perdí una hija y bla, y bla, y bla, y su molestia. Porque si algo uno tiene que comprender en este tipo de tragedias es la frustración de la gente, el dolor de la gente. Bueno, esto ocurrió y eso en vez de pasarse como, una expresión de dolor de una persona, se llevó y se magnificó al show mediático político. Porque lo que buscan es cualquier cosita así para ir contra el gobierno. Esa es la verdad. A quienes amplificaron esta noticia no les importa ni un poquito Damely, ni su hija, ni nadie. Lo que les importaba era hacer el show político y vender lo que había ocurrido. Yo quiero poner un video que lo hice yo, está en mis redes sociales, donde les demuestro que el caso de Damely, ¿ustedes se acuerdan de aquella profesora Elsa Castillo, que también la quisieron convertir en una heroína cuando salió y habló duro contra el gobierno? ¿Y ahora dónde está la profesora Elsa? Porque son así. Agarran a la persona en su justo reclamo, como el caso de la profesora Elsa Castillo en su momento, agarran el dolor de Damely Díaz en este momento, lo amplifican, les dan centimetraje, las convierten en noticias hasta que les sea funcional. Cuando ya no les son funcionales, las vuelven a descartar porque al final del día lo humano no importa. Para ellos lo que importa es el ataque político. Veamos este video de Indira Urbaneja. Entonces quisieron politizar, pero lastimosamente el régimen ha intentado imponer la narrativa de que estamos politizando la lucha. Porque ellos lo vendieron como que si esto era antisísmico. Cabe destacar que ellos vendieron el urbanismo como que si esto era tecnología de punta y antisísmico, sin nada que ver con la realidad. Hasta $300,000 llegaba a costar un apartamento en La Guaira, en las construcciones privadas. Mira, estos son algunos de los precios que encontramos ahí mismo, en Marketplace. Pero muchos comunicadores amarillistas prefieren echarle la culpa a la Misión Vivienda. La atacan, la señalan. Y mira, muchas quedaron de pie. Y no costaron $100,000. Fue un beneficio real para millones de familias que recibieron una vivienda digna. Él se excusó diciendo que no podía hacer cimiento porque esto era terreno arenoso y podemos caminar y ver que aquí no partió ninguna acera. Hay gente que todavía no entiende por qué los edificios se cayeron tan rápido, algunos. Y aquí se ve claramente el nivel de desplazamiento que tuvo la tierra. Pero ahora más que nunca lo que se necesita en este país es una dirección política. Venezuela sufrió un doble terremoto en un estado fallido. Calle y lucha.
Bueno, es lamentable que se utilice el dolor de la gente como espada política. Bueno, vamos a un tema interesante, el diálogo nacional, oposición y gobierno, porque resulta que el día 14 de julio se anunció que se reactivaba el famoso diálogo entre esa cosa que llaman Asamblea 2015, y me perdonen, yo no la puedo reconocer, porque puedo decir la extinta Asamblea 2015, porque ella dejó de entrar en funciones o de tener funciones en el año 2020. Pero bueno, entre esa representación de esa Asamblea del 2015, encabezada por la señora Dinora Figuera, y la Asamblea Legítima de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Asamblea presidida por Jorge Rodríguez, la Asamblea electa en el 2025, bueno, ellos anunciaron que se reactivaba esta mesa de trabajo, que se reactivaba este espacio. Sacaron sus comunicados y, por supuesto, de lado y lado, Estados Unidos refrendando, el Departamento de Estado refrendando este proceso, porque ciertamente, bueno, ellos creen que es positivo y que es necesario un acercamiento entre la oposición y el gobierno para, bueno, seguir construyendo la ruta de la convivencia política por encima de las diferencias. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde me vuelvo a poner yo ácida, porque es que a mí no me van a venir a chantajear. Ay, es que ya se te olvidó los muertos de La Guaira. No, porque para eso yo he estado trabajando en campamentos transitorios, para eso yo he estado recolectando bastante ayuda y no tengo por qué venir a contar lo que yo he hecho. Quienes me conocen saben que no me he despegado y que todavía esta cara de cansada es porque he estado minuto a minuto apoyando en todo lo que debo y puedo. Pero yo, a diferencia de los chauceros, de Lester Toledo y de toda esa gente, y de Juan Pablo Guanipa y de todos esos mentirosos que lo que iban era ya a buscar centímetros de prensa, yo no lo publico. Aún así, no me van a quitar entonces el chantaje de mi alegría de comunicar políticamente algo, porque es que se están matando. Ay, se están matando. Muchachos, se están matando. Ah, no me van a decir nada, se están matando. ¿No van a preguntar quién se está matando? ¿Quién se está matando? Bueno, se está matando María Corina, la plataforma y la Asamblea del 2015. ¿Por qué? Porque ustedes se recuerdan que el famoso contrato que firmaron en Panamá, donde la plataforma le vendió el alma a María Corina y le dijo: sí, María Corina, la única que puede hablar y que puede ir a cualquier proceso de negociación eres tú. Bueno, como eso quedó deshecho, porque lamentablemente una semana antes del terremoto, bueno, había venido esta señora Dinora Figuera, María Corina se enteró por los medios de comunicación que Dinora Figuera había llegado, los gringos ni siquiera habían llamado a María Corina para decirle: mira, María Corina, nosotros vamos a impulsar una negociación, un diálogo con el gobierno de Venezuela a través de Dinora Figuera y no a través de ti. Entonces, bueno, esa parte que quedó ahí congelada antes del terremoto, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo hoy, porque inmediatamente cuando María Corina se enteró que ahorita el 1 de agosto se va a reactivar ese proceso de diálogo, y como ella no es parte de ese proceso de diálogo, bueno, ella pidió públicamente una reunión con la plataforma para tomar decisiones. Veamos este post de la vocería, lo que ellos llaman la vocería oficial, la desvocería, diría yo. Dice: María Corina y Edmundo González convocan a partidos y aliados a discutir hoja de ruta anunciada por la N 2015. Quítame el post, por favor, porque no lo voy a leer todo. Porque es que resulta, aquí hay dos cosas increíbles. María Corina, después del documento ese de Panamá, del show de Panamá, ella le dio de baja a Edmundo González. Usted se recuerda que Edmundo González se despidió, dijo que bueno, que él cedía su espacio para ayudar en la transición y blu, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Y resulta y acontece que María Corina lo volvió a revivir porque María Corina está sola. Y ese señor es un tonto útil que se deja usar cada vez que María Corina quiere. Entonces sacan este bendito comunicado. ¿Sabes para qué era la reunión con la plataforma que se dio el día siguiente, el día 15? Bueno, la reunión era para decir que había que boicotear esa reunión, que había que boicotear ese plan de Marco Rubio del Departamento de Estado, porque si ella no está ahí, si la plataforma no está ahí, eso no sirve. Y vamos a ver este post de Alejandro Hernández. A la 1 p.m. de la tarde de hoy hubo una reunión entre la plataforma unitaria y María Corina Ya. El encuentro duró unas 3 horas.
y terminó sin conclusiones claras. Dinora Figuera no estuvo en la sesión. Hay 2 temas gruesos sin resolver: el mecanismo para que todos los partidos de la plataforma estén representados y el rol de María Corina en la instancia que tomará las decisiones. Bueno, Alejandro, te respondo. Ni María Corina está metida en eso, ni todos los partidos de la plataforma, porque es que resulta que el mecanismo de diálogo entre lo que es la extinta Asamblea Nacional del 2015 y la Asamblea Legítima del 2025 es que solo van a estar representados los diputados, en este caso activos, de lo que ellos llaman en el 2015, que solo ellos sabrán quiénes están activos y quiénes no están activos, porque para mí todos están desactivados. Y por el lado del gobierno hará lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay partidos como Acción Democrática que no tienen diputados activos en lo que ellos llaman 2015, entonces no se va a poder sentar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo María Corina? Mire, no reconozcamos este proceso, dejémoslo solo para que sea un proceso ilegítimo. Escuche bien esto. María Corina Machado está boicoteando el plan del Departamento de Estado de sentar en una mesa de trabajo a la extinta Asamblea 2015 y a la Asamblea del 2025, la legítima, por supuesto, encabezada por Jorge Rodríguez. María Corina dijo, si yo no estoy, acabemos con eso. Para eso fue la reunión del 15 de julio entre María Corina y la plataforma. El problema es que el niño Julio Borges y el niño Leopoldo López sí tienen diputados ahí en la extinta Asamblea 2015. Y ellos son los que han dicho, pues no, nosotros sí vamos a apoyar el plan de Rubio. Y el resto de los partidos de la plataforma están viendo si se inmolan con María Corina o si siguen solitos. Entonces, como dicen por ahí, pelea, 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 pelea. Más división entre ese extremismo opositor. Y sí, yo me lo disfruto. Vamos a ver qué dijo mi amigo Henry Ramos Alup, que me tenía bloqueada en X y ya me desbloqueó. Henry Ramos Alup. La plataforma unitaria no podría participar en ningún proceso de negociación donde no estén representados todos sus miembros. ¿Qué está queriendo decir ahí? Usted es inteligente, ya usted lo vio. ¿Qué está queriendo decir? Si yo no estoy, no sirve. Entonces, para mí, que María Corina y Henry Ramos Alup van a terminar durmiendo junticos en la misma cama. Se acordará usted de mí. Y Leopoldo López dice lo contrario, que sí hay que apostar al proceso. Veamos lo que dice Leopoldo López. Dice, somos optimistas y respaldamos la ruta política promovida por los Estados Unidos para lograr una transición a la democracia en Venezuela por medio de elecciones libres. Lo único que a mí no me cuadra de toda esta historia es que como este malandro, como esta gente que se robó toda la plata al interinato, hicieron lo que hicieron, van a estar representados allí. Pero bueno, así es la política. Como dirían en mi otro programa, esto es realpolitik. Bueno, por supuesto que Estados Unidos está apoyando ese proceso de encuentro. Y bueno, vamos a hablar del tema del día, porque el tema del día es es un informe de la CIA, del cual habló el señor Donald Trump el día de ayer en Estados Unidos. El documento, lo que dice realmente, por supuesto, salieron todos los maricorinatos, las máquinas de fake news de inmediato a decir, Trump dijo, la CIA dijo que los chavistas son unos tramposos y que el sistema electoral en Venezuela es trampa. Y resulta que nada de eso dice el informe de la CIA. Le voy a decir lo que dice el informe. El informe dice, advierte que no hay evidencia definitiva de fraude electrónico a gran escala y concluye que ni el gobierno venezolano ni el sistema Smartmatic podían alterar elecciones fuera de Venezuela. Ahora, ¿por qué entonces Trump saca este tema y este informe que sugiere, que especula sobre supuesto fraude electoral, pero que no concluye ni certifica que ese fraude ha existido? Pero ¿por qué el señor Trump lo trae a la palestra el día de ayer? Bueno, porque él en Estados Unidos, él se queja, él dice que Biden en el 2020 le hizo fraude. Y él tiene rato tratando de impulsar una reforma a la ley electoral estadounidense para él blindar lo que él cree que se necesita para que el proceso sea transparente según la visión de Donald Trump. Esto es un tema muy grueso, muy complejo, porque entonces Donald Trump está admitiendo que el sistema electoral estadounidense es tramposo, que a él le hacen trampa siempre. Y que por eso él quiere cambiar, de hecho, es una ley que está en el Senado que se llama Safe America Act. Entonces,
que intentó hacer Donald Trump, que si yo fuese él, despediría por completo a quien me dio esa idea o a quien le dio esa idea. Él agarra y muestra el informe como queriendo hacer ver de que los sistemas electorales son vulnerables y pone ejemplo al de Venezuela y dice, bueno, porque Maduro conspiraron para mover las elecciones y tal y cual, yendo en contra de lo que dice el propio informe de la CIA. Porque el informe de la CIA es meramente especulativo, pero cuando llega a las conclusiones no tiene la fuerza para asumir y certificar que verdad en Venezuela hubo fraude electoral. Vamos a ver este post de Luzmeli Reyes, que se lo dije públicamente. Me encanta Luzmeli cuando tiene lucidez. Dice, gente querida, leí el reporte de la CIA y las distintas notas. Según lo publicado, la CIA hizo seguimiento a las sospechas de vulnerabilidades del sistema electrónico de votación, pero no encontró evidencias de fraudes entre el 2004 y el 2020. Importante recordar, la oposición arrasó en 2015, el no chavismo ganó en 2010, la oposición democrática no participó en las elecciones del 2020. Smartmatic denunció el inflado de votos en la elección constituyente 2017. En resumen, la CIA no confirmó fraudes electorales en el periodo investigado. Postdata, el fraude de 2024 fue verificado por los códigos que tiene cada acta. Bueno, ahí ella por supuesto le mete su ramillete porque eso tampoco ha sido verificado, Luzmeli. Lo cierto es que, como le decía al principio del programa, es muy triste ser opositor. Porque entonces cualquier cosita que sale la rajuñan, cualquier cosita que sale la agarran ya como una bandera. Entonces ya la bandera de hoy no es el Topo La Guaira, que las máquinas no llegaron, que se están robando la ayuda, porque ya todo eso está más que desmentido. La bandera de hoy es el sistema electoral es fraudulento. Bueno, si el sistema electoral es fraudulento en Venezuela, ¿cómo es que en 2015 se impuso la mayoría opositora? Siendo así, entonces como todo es un fraude, entonces bueno, Dinora también es un fraude, entonces no se puede conversar con Dinora. Ustedes están viendo, hasta para montar fake news son torpes. Bueno, ¿viene o no viene? Esa es la pregunta que todos me hacen con respecto a María Corina Machado. Antes de eso, vamos a ver un video de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Y la última pregunta, ¿está dispuesta a sentarse con María Corina Machado a hablar de un proceso electoral, de la reconciliación y a mirar el futuro? Mira, Venezuela es mucho más grande que nosotras, que una persona o dos mujeres o dos hombres. Venezuela es mucho más amplio. Esto es un proceso más complejo y más profundo de lo que la gente imagina. Y yo miro ese proceso cuando cada sanción que pidió ese sector y el extremismo ya no exista para Venezuela. Ahí me podré sentar tranquila a un proceso de diálogo político. ¿Y qué le pide a Dios? Le pido a Dios siempre paz para Venezuela, tranquilidad para nuestra población, para nuestro pueblo, y le pido bienestar, sobre todo para quienes hoy tengan más necesidad y mayores vulnerabilidades, podamos nosotros servir. Sai Baba decía, amar a todos, servir a todos. No dañar nunca y ayudar siempre. Creo que si cada persona tiene esos preceptos, va a poder ayudar mucho entre cada uno de nosotros. A esta pregunta sobre María Corina, Delcy Rodríguez le dio una respuesta magistral. La respuesta de una estadista cuando dice Venezuela es más que dos personas, que dos mujeres, que dos hombres. Es una respuesta de una persona desprendida totalmente del personalismo, porque si le hubiesen hecho esa pregunta a María Corina hubiese respondido, yo soy la que puedo, yo soy la que voy a resolver todo. Y me encantó la respuesta y yo creo que todos los venezolanos estamos de acuerdo en que la única forma de sentarse con María Corina es cuando en este país levanten la última sanción y cuando en este país se repare hasta la última víctima de las sanciones que ella pidió, que ella solicitó, incluyendo los más de 100 muertos que murieron en el bombardeo de 3 de enero, porque ese bombardeo lo pidió ella. Recuérdense que aquí los chavistas somos inteligentes, los chavistas estamos haciendo negocios con Estados Unidos, los chavistas tenemos hasta el estómago, y voy a aprovechar este espacio para hacerle una reflexión a nuestros camaradas y nuestros compatriotas.
No, no podemos dejarnos llevar. Ay, es que tuvo una misión de rescate de Israel en Venezuela y ya por eso Venezuela está pactando con el sionismo. No. Aquí seguimos defendiendo y seguimos levantando la voz por el genocidio en Palestina. Yo, en mi caso particular, soy hermana, soy amiga del pueblo de Israel, más no sionista. Algún día contaré mi historia y por qué me unen lazos al pueblo de Israel. Pero jamás estaré en favor del sionismo. Jamás aplaudiré el genocidio palestino. Y el hecho de que estas personas hayan venido, como vinieron también ayuda de Irán, como vino también ayuda de China, como vino también ayuda de Rusia, como vino también se recibió la llamada del presidente Mahmoud Abbas de Palestina. Porque si algo está demostrando Delcy Rodríguez es que Venezuela y la diplomacia de paz es una diplomacia, un país abierto al mundo entero. No nos dejemos llevar por los bulos. Pero lo que yo le decía antes de esto es que indistintamente que nosotros estamos entrando en una relación coherente con Estados Unidos, en una relación coherente con el mundo, eso no quiere decir que nosotros vamos a olvidar lo que pasó el 3 de enero. El 3 de enero aquí asesinaron a unas personas. Y esas personas que murieron el 3 de enero la responsabilidad directa la tienen quienes por años pidieron que la solución en Venezuela fuese un bombardeo externo. Sin quitarle la responsabilidad a Estados Unidos. Pero quienes la pidieron fueron ellos. Entonces yo estoy muy de acuerdo con Delcy Rodríguez que aquí no se puede hablar con María Corina hasta que no se levante la última sanción y no se repare a la última víctima de todas las cosas y de todas las artimañas que ella armó. Ahora veamos, porque ella está pidiendo ayuda para volver. Veamos este video de María Corina Machado. Quiero pedirles su ayuda y su acompañamiento para este proceso de reencuentro en que líderes que hemos estado lejos de nuestro país regresaremos como una fuerza estabilizadora, pacificadora, ordenadora, para que todo este dolor, toda esta angustia, toda esta frustración que ha creado estos momentos vividos se canalicen de manera cívica y pacífica hacia un proceso de transición democrática, de reencuentro de los venezolanos y de regreso de nuestros hijos a casa. Miren, no me voy a reír porque todavía estoy de luto, pero en algún momento el luto se pone en el corazón y seguimos con nuestra normalidad sin olvidar lo ocurrido y siguiendo y continuando en la tarea de ayudar, porque esta tragedia no ha pasado. Ahora es que todos nuestros hermanos y hermanas y los niños que están en estos campamentos necesitan de nosotros. Bueno, dice María Corina, quiero pedirle su ayuda. ¿Esto no te recuerda, María Bolívar? Échame una ayudadita, pues. Échame una ayudadita. Quiero pedirle su ayuda y su acompañamiento para que regresemos como una fuerza estabilizadora, escuche bien, pacificadora y ordenadora, para que todo este dolor, toda esta angustia, toda esta frustración que se ha creado en estos momentos vividos se canalice de manera cívica y pacífica. María Corina le pide ayuda. ¿A quién? No sé, creo que le pidió ayuda al Chapulín Colorado. María Corina pide ayuda para volver como una fuerza estabilizadora. María Corina, aquí hay estabilidad. Quien desestabiliza más bien eres tú, por eso es que los gringos no quieren que vengas. Dile la verdad a tu gente, los gringos no quieren que yo vaya porque desestabilizo el país. Dices que quieres venir como una fuerza pacificadora. María Corina, contigo no hay paz. Contigo no hay paz posible. ¿O tú crees que nosotros los venezolanos, por ejemplo, cómo puedo sentir yo paz contigo después de todas las campañas de guerra sucia que tú has financiado en mi contra? ¿Cómo yo puedo sentir paz contigo? ¿Cómo la política venezolana puede sentir paz contigo si todo el que te lleve la contraria tú lo mandas a masacrar a través de las redes sociales y de tus laboratorios del enjambre? Que estoy feliz de esa demanda que les han metido. ¡Feliz! Porque se tiene que hacer justicia con todo el daño que tú has hecho. ¿Cómo una fuerza pacificadora si tú pediste un bombardeo para este país? ¿Cómo que una fuerza pacificadora si tú has amenazado con acabar con las Fuerzas Armadas, con todo? ¿O la Fuerza Armada va a olvidar el ataque en medio del terremoto cuando tú misma empezaste a promover que los militares no estaban haciendo nada y que los pocos que estaban allá en el terreno estaban robando y yendo contra la gente? Todos ellos saben que eso lo promueves tú, María Corina. ¿Cómo que tú eres una fuerza ordenadora si tú eres un caos?
María Corina es igual a caos. Es más, muchachos, quiero que eso esté en mis redes. Quiero que eso sea una consigna ahora. Quiero que sea un hashtag. María Corina es caos. Tú eres caos dentro de la misma oposición porque tú el 15 convocaste una reunión para sabotear los planes de Rubio y la conversación entre la extinta N 2015 y la N 2025. Entonces, ¿cómo es que tú hablas de paz y de estabilidad? Si tú te has dado la tarea de llamar a los inversionistas y decirles que no vengan a invertir a Venezuela porque Venezuela es un gobierno fallido y que Venezuela va a haber una guerra civil y va a haber un estallido social. Tú, María Corina, que hace una semana estás loca, estás mal, muchacho, esto es una cápsula. María Corina, estás loca, estás mal de la cabeza, hermana. Hace una semana hablabas de estallido social y ahora vienes y dices que tú quieres volver como una fuerza pacificadora. Hace una semana mandaste a una de tus discípulas a la doctora Blanca Rosa Mármol de León. La enviaste a decir que había que protestar, sacar a Delcy ya porque ya habían pasado los 180 días. María Corina, tú eres el caos hecho persona. Pues no, nadie te cree y creo que nadie te va a ayudar a que vengas. Y cuando me preguntan si viene, yo creo que ella va a venir. Yo creo que ella va a venir porque es que ella ya está desahuciada. Ella está desahuciada porque ella ya perdió el apoyo de su principal aliado, que es Estados Unidos. Entonces a ella lo único que le queda es venir, pero ¿venir a qué? Esa es la gran pregunta. Yo te voy a dar, yo sé que tú te has encargado de desprestigiarme y decir que yo no soy asesora a nada, que yo no soy... Yo les voy a dar una sorpresa a ustedes. Pronto se las voy a dar. Pronto les voy a pasar así por la cara quién soy yo realmente. Pero mientras tanto, sigamos en la incógnita. Tú, que me has menospreciado a mí, o has enviado a tus jaurías, a tu enjambre, a decir que mis análisis no sirven, que yo como persona no sirvo, que yo no soy profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a dar un consejo. Ve, tú quieres venir a Venezuela y yo te pregunto, ¿a qué? Porque no tienes fuerza política. Y ahora que estás dividiendo a la plataforma unitaria, te tienes que enfrentar entonces a Voluntad Popular, a Primero Justicia y a todos los que no te están apoyando para que seas tú la reina del arroz con pollo. ¿Tú vas a venir a qué? Tú no tienes capacidad ahorita de buscar las 25.000 viviendas que hacen falta en este país solamente para socorrer la emergencia del doblete sísmico, porque aquí hay un déficit muchísimo más grande para el resto de la población. ¿Tú vas a venir a qué? Tú vas a venir aquí a provocar al chavismo. Tú vas a venir a que cuando tú estés caminando por una calle, venga un chavista que no olvida que tú pediste sanciones, que no olvida que tú pediste bombardeo y te eche un balde de agua en la cara. A eso es que tú vas a venir. ¿Tú crees que tú vas a tener paz viniendo a Venezuela, María Corina? ¿Tú crees que tú te vas a poder caminar las calles de Venezuela tranquila sin que haya ninguna reacción de los venezolanos? Solamente te lo dejo allí. Voy a leer algunos comentarios del programa pasado. Estamos pasadísimo de hora. ¿O no? Los voy a dejar para el próximo programa. Déjenme sus comentarios de hoy. Ya estamos volviendo a la normalidad, aunque no es mi estudio. Todavía me siento como extraña. Todavía no siento que esté yo en mi dinámica del día a día, pero no quiero hacer más largo este programa. Les prometo que los leo a todos en sus comentarios y nos vemos el próximo viernes por mi canal de YouTube, @IndyUrbaneja y por la señal abierta de TV Fan. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los proteja. No olvide hacer su oración todas las noches o en las mañanas para pedirle a Dios por la paz espiritual, por la compasión con nuestros hermanos y hermanas que han perdido y que han sido víctimas de este doblete sísmico. No perdamos la fe, no nos despeguemos de Dios. Aunque parece injusto, recordemos las enseñanzas de Job, que lo perdió todo y aún así no dejó de creer en Dios. Los quiero mucho y Dios me los bendiga. Chao.